Vamos a ocupar el mismo texto de base del sermón que hicimos el domingo. Isaías 46, versículo 10. De pie, por favor, en el nombre del Señor. Vamos a leer la palabra. Allí solamente le vamos a prestar atención a algunas dos expresiones que tiene el versículo. Que anuncio lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Señor, te damos gracias en esta tarde. Gracias, Señor, porque tú nos permites estar delante de tu pueblo, Señor, con tu palabra anunciándola. Te suplicamos, Señor, que nos ayudes en cada parte de este sermón, que tu palabra, Señor, sea predicada con autoridad, con fuerza, con unción, de tal manera, Señor, que cada uno de los presentes podamos recordar lo dicho en tu nombre, Señor. Gracias te damos por esta oportunidad en esta hora y derrama la bendición, Señor, sobre tu pueblo. Gracias. Oramos en tu nombre, Jesús. Amén. Un pequeño resumen. Siéntense, hermanos. Como el tema son asuntos proféticos, el domingo pasado no concluimos todo lo que tiene que ver con algunas señales. La inquietud, dijimos, de predicar este tipo de sermón es porque hay muchos hermanos que están preocupados, confundidos, ansiosos, que se creen ellos o alguien les ha dicho que muchas cosas de la Biblia, como son las profecías, pues se están cumpliendo. Dijimos el domingo pasado que hay no menos de 1800 profecías, de las cuales 670 son importantes y de las cuales hay más de 500 y pico de profecías que faltan por cumplir. Es importante que ordenemos los pensamientos con relación a los asuntos proféticos. Claro, yo en media hora no puedo desarrollar un tema tan profundo y tan grande que esté en la Biblia. No más quiero darles avisos de algunas cosas importantes. No vamos a confundir, hermano, el acontecimiento primero que esperamos todos los creyentes, que se llama el rapto de la iglesia. A continuación del rapto de la iglesia hay un periodo de 3 años y medio de bonanza donde el líder mundial, que nosotros le llamamos el anticristo, pondrá fin a todo caos que hay en esta tierra. Una vez, al final de los 3 años, el anticristo lo van a matar, lo van a asesinar con una espada en la cabeza, dice el libro de Apocalipsis. Y el falso profeta y la serpiente antigua hace un milagro y lo vuelve a la vida. Una vez que el anticristo vuelve a la vida imitando la muerte y la resurrección de Jesús, una vez que el anticristo regresa a la vida por un milagro sobrenatural hecho por la serpiente o el diablo o Satanás y el falso profeta, entonces él va a surgir y va a exigir la adoración a él, va a tratar de establecer un orden mundial, va a tratar de establecer muchas cosas en esta tierra. Cuando eso ocurre, hermano, es el comienzo de lo que nosotros le llamamos la tribulación, que dura 7 años y medio dividido en 2 periodos, uno de 1260 días y otro de 1300 y pico de días, que hace un total no completamente de 7 años y medio, sino que un promedio de faltándole unos 4 meses para los 7 años. Entonces, lo que nosotros esperamos, hermano, es el rapto de la iglesia. Después que sucedan la tribulación que nosotros llamamos, ocurre la segunda venida de Cristo, que es lo que tanto nosotros ansiamos, para que el Señor reine y gobierne por 1000 años en esta tierra. Al final y al principio de los 1000 años, el diablo va a ser atado y tirado al abismo. Y el Señor va a poner paro a todo. Dice el libro de Apocalipsis que Él tiene en su mano la llave de la muerte y la llave del
del Hades. Fíjese bien, eso lo vamos a explicar más allá. Son dos, llave de la muerte y el Hades. Parece que es la misma cosa, pero no es lo mismo. El diablo va a ser atado y al final de los 1000 años el diablo lo suelta nuevamente un ángel y sale y conquista aún a todos aquellos que han nacido y han vivido 1000 años viendo la presencia del Señor, y aún así va a encontrar personas que le siguen a sus engaños y harán nuevamente otra guerra, y al final Dios destruye al diablo, Dios destruye esta tierra, destruye a todos los que le siguen y hace, como dijimos en la mañana que estuvimos hablando del tribunal de Cristo, ocurre el juicio final para los inconversos, que se conoce como el juicio del gran trono blanco. Más o menos he querido poner y plasmarles esta idea. El domingo pasado, hermano, estuvimos hablando acerca de algunas señales que prácticamente nosotros las conocemos y las hemos estado observando. ¿Se recuerdan algunas de ellas? Algunas de ellas, hermanos, que mencioné, era la señal evangelística. Este evangelio del reino, decíamos, será predicado en el mundo. Mire, los últimos días de la iglesia van a ser días emocionantes, vividos ardientemente. En la mañana yo predicaba sobre el tribunal de Cristo, sobre las recompensas para los creyentes. Esto va a ocurrir en una nube después que sea raptada la iglesia y permanezca con el Señor mientras dura la tribulación aquí en esta tierra. Y decíamos en la mañana que la recompensa, que son 7 coronas, serán dadas por la obra que le hemos hecho y el servicio, la cantidad y la calidad del servicio que le hemos hecho al Señor. ¿Cuánto tiempo nosotros hemos desperdiciado dejándole de servir al Señor? Cada uno de nosotros sabemos. Yo les he dicho algunas veces que la mitad de la vida de uno la pasa dormido o hablando uno solo, o durmiendo o trabajando, pero también tenemos una gran cantidad de los años que el Señor nos ha dado que nos sobra, diría yo, y que a veces los malgastamos y no aprovechamos el tiempo para el Señor. Dependiendo de la obra que le dé el Señor, dependiendo del servicio que le dé el Señor, así va a ser la recompensa y la corona que usted va a recibir. Pero se va a cumplir la primera señal, decíamos el domingo pasado, que es la predicación del Evangelio. En segundo lugar, se va a cumplir, hermano, la señal política. La señal política la marcábamos el domingo como el retorno de Israel el 14 de mayo de 1948. A partir de las 4:30 de ese día, se instituyó nuevamente Israel como nación. Fíjese que la historia de Israel es una historia profética. Le comentaba algo yo al hermano Samuel ayer, que Israel como que nunca entiende, y le citaba un pasaje que está en Jeremías capítulo 16 versículo 16, donde dice Jeremías 16:16 de que Dios va a mandar pescadores para que pesquen a Israel, pero también va a mandar cazadores para que los cacen a Israel. ¿Qué quiere decir esto? Antes de la Segunda Guerra Mundial, antes del holocausto de Hitler a los judíos, hubo un judío llamado Heysel en Alemania, que promovió que todos los judíos que estaban en Europa se fueran a su tierra, Palestina, a Israel, y no quisieron. ¿Y qué pasó? Entonces Dios, eso es un pescador, lo que dice Jeremías. Y como no obedeció Israel, entonces Dios mandó un cazador, mandó a Hitler. Y Hitler, usted sabe, en la Segunda Guerra Mundial asesinó a 7 millones de judíos en el holocausto. ¿Qué fue necesario para que Israel entendiera al final de la Segunda Guerra Mundial y se fuera para Palestina? Dios mandó un cazador para que los cazara. Y por eso murieron tantos judíos. Y esta señal política se cumplió en ese día. Hablábamos también de la señal eclesiástica. La señal eclesiástica, decíamos el domingo, tiene que ver con la apostasía y el decaimiento de la fe. Por eso el Evangelio de San Mateo en el capítulo 24 dice que a muchos de nosotros se nos enfriará el amor. A veces venimos a la iglesia por una rutina, sin propósito, sin responsabilidad,
venimos una forma monótona tal vez. Una vez salimos de aquí, hermano, nos olvidamos de Dios posiblemente y del servicio a Él, y hasta que nos volvamos a ver hasta el próximo domingo. Eso es peligroso porque estamos participando prácticamente de esa señal eclesiástica que es negar la fe, la apostasía y el decaimiento de la fe. Para ahora habíamos dejado, hablamos de la otra señal y ahí nos quedamos, la señal de Sodoma y Gomorra. El Señor dijo que en el tiempo del fin el tiempo iba a parecer como Sodoma y como Gomorra. ¿A qué se refería el Señor? Ustedes saben cuál fue el pecado de Sodoma y Gomorra. Además de la idolatría, la perversidad, la depravación, mire, ese pueblo estaba lleno de homosexuales. Decíamos el domingo pasado, y ahí se me terminó el tiempo, que solamente en Toronto, una ciudad del Canadá, hay no menos de 250,000 homosexuales. Decíamos que en la Argentina acaban de aprobar los matrimonios entre los hombres y las mujeres, en México también, en España. Tarde o temprano van a salir una ley en El Salvador que se van a poder casar los hombres y las mujeres también entre ellas. Y yo me pregunto, ¿y la iglesia dónde está? La iglesia tiene que ser garante de que, y les decía yo el domingo, que si no se hace eso, ellos apelan a que se les están violando los derechos humanos. Y yo les decía el domingo, eso no es ningún derecho humano, permitirle que un hombre con un hombre se case. Esa es una preferencia sexual. Es una preferencia, no es un derecho. ¿Se equivocó Dios al hacer así esas parejas? Pienso que no. Decíamos también que en países europeos, las leyes de esos países europeos ha bajado la edad a los niños. Los niños ya no son como los 18 años aquí en El Salvador, donde ya uno puede sacar un DUI. Ahí le bajan la edad 14, 16 años. ¿Por qué razón? Porque los homosexuales, aún aquí en El Salvador, existen organismos y se están haciendo poderosos, están recibiendo ayuda de otros organismos gay, homosexuales de Nueva York, de Washington, dinero, y los va a ver manifestándose cada rato enfrente a la asamblea para que modifiquen el artículo 34 de la Constitución Política, donde dice acerca de que el Estado reconoce a un hombre y a una mujer y que se puedan casar. El agregado que se está luchando para poner es así nacido, porque cualquier hombre se hace una operación y se transforma en mujer, se cambia nombre y ya se puede casar como mujer. Y el artículo de la Constitución que debería de tener la Constitución es así nacido, el que nació, no el que se operó. ¿Y la iglesia dónde está? Por la falta de unidad estamos dejando que estas personas vayan caminando y haciéndose fuertes. En estos países europeos permiten que los niños de 14 a 16 años se casen con ellos para que no sean acusados de violadores de menores de edad. O sea, bajan la edad, 14, 16. No le extraña a usted, hermano, que cualquier rato aquí van a quererle bajar. Ya no va a ser 18 años para ser ciudadano de la República, con todos sus deberes y todos sus privilegios, sino que de repente van a aparecer que para ser ciudadano de la República y que le puedan extender un DUI, a lo mejor va a ser 14 o 15 años. Imagínense usted a dónde vamos a ir. Todo esto son señales proféticas. Además de eso, ¿sabe usted a dónde nacieron todos estos movimientos? Así como en El Salvador, ese organismo que se llama Arcoíris, se llama, donde están como un club de homosexuales. Fíjense, hermanos, que esto ha salido del movimiento hippie. Del movimiento hippie, hermano, que fue en la década de los 60, surgió otra señal que se la voy a dar en este momento: el relajamiento que tiene que ver con la música. Todo cristiano tiene un concepto elevado de Dios, así pienso que todos tenemos esa idea, ¿verdad? Todos
tenemos el deseo de dedicarle a Dios, aún a través de los cantos, lo mejor para Él. Algunos de ustedes, cuando hay un canto que le mueve, que le motiva, lloran, se emocionan aplaudiendo, se inspiran, se quebrantan con la música. Pero la música, hermano, la mala música, diría yo, no se escapa la iglesia para que se relaje también con la música. Usted ha oído, hermano, himnos de letra que alaban a Dios, pero con la guantanamera tal vez. O el rey de un cantante mexicano de mariachi y le ponen una letra. Yo las he escuchado. No sé si usted también ya lo ha hecho. Melodías y sones, tal vez con música de la quebradita o del reggae o de la chuchaca, de la cumbia, de la salsa, del rock and roll, de bachaca, de samba, de ritmo ranchero, de lambada, de merengue, de bolero. Y digan más ustedes, hermanos, porque se me acabaron. Mire, hay unos himnos que dicen estoy pegado, ¿no? Himnos con doble intención. Hay himnos que lo cantan los creyentes y los andamos ahí hasta en el carro, que no mencionan nada de Dios, porque lo cantó un famoso cantante que dice que es cristiano. Música con doble sentido, que no menciona a Dios para nada. Videos, clips en la televisión, grupos musicales. El señor Romero, un cantante con bailarines, humo también ahí, luces estrabodélicas, como show, que animan a las personas más bien a un mensaje subliminal y a la euforia, posiblemente. Yo pienso, hermano, que una cosa es que nos adaptamos. Usted va a decir, no, es que este pastor es, como le dicen a los que somos así, cuadrados, o redondos o cuadrados. ¿Cuáles son los que más ofenden? Cuadrados. No, mire, yo estoy de acuerdo que nos adaptemos a los tiempos, porque la iglesia se ha ido adaptando cada tiempo. Yo estoy de acuerdo. Pero otra cosa es entregar mi templo, mi cuerpo, al descaro y al impudor usando la música. Fíjese, hay iglesias donde el púlpito se transforma en un escenario de danza. Y el colmo, hacen hasta trencitos ahí, hermano, en el púlpito, bailando, como los impíos. Eso es un relajamiento de la música. Ah, pero fíjese que usted está equivocado, pastor. Fíjese que salen con unos panderetos y con panderos ahí y con unas cinchas y es una danza rítmica. Mientras no se despegue, ese es el ardir, mientras no despegue yo un pie del suelo, no se convierte en una danza mundana, sino que en una danza rítmica cristiana. ¿Y quién ha dicho eso? Ellos le han dicho eso. Aquí no se ha dicho nada. Le agregan esto a la adoración a Dios. ¿Sabe qué es lo que han olvidado? La verdadera danza en el espíritu. Yo cuando vine a esta iglesia, hermano, yo pude ver personas que danzaban en el espíritu. Mire, personas de rodilla, hermano, que saltaban así, mire, y no se quebraban las rodillas. Usted sabe, ¿verdad, hermano? Usted fue educado en una iglesia apóstoles y profetas de hace 50 años atrás. No, claro, usted no había nacido, pero se comenzó ahí, ¿verdad? Hasta yo estaba cipote. Pero la iglesia practicaba eso, más bien quiero decir, hace 50 años. El libro de los Hechos nos damos cuenta que al principio el principal interés de los cultos era la predicación del mensaje de Cristo.
Usted se ha dado cuenta, por ejemplo, que en todo el Nuevo Testamento, hermano, no aparecen versículos donde dice que hay que cantarle al Señor en un culto. ¿O ha encontrado usted un versículo en el libro de los Hechos, un orden de culto? ¿Cómo voy a hacer yo el culto para la iglesia, para el Señor? Fíjese que como la iglesia nació dentro del judaísmo, prácticamente, los primeros cristianos que se separaron del judaísmo celebraban cultos y lo único que cantaban eran cánticos monosílabos, silbados, hermano, porque no tenían instrumentos. Y los cantos monosílabos, por ejemplo, eran santo, santo, santo. Imagínense que uno me lo silba y yo me lo canto. Y esa era la iglesia primitiva. No leían el pasaje, ni se ponían de pie, ni se ponían a orar, ni recogían ofrenda como nosotros. Más bien eran cultos donde se predicaba la palabra y se celebraba la cena del Señor. Y así fue como la iglesia empezó con sus cultos. Esto tal vez algún día predicamos sobre la música en el Antiguo y la música en el Nuevo Testamento. Más bien creo que en el Antiguo Testamento sí eran poco alegrones, tenían orquestas de 1000 músicos, trompetas. Imagínese usted que hay aquí unos 1000 músicos sonando. ¿Cree que se oye hasta por Santa María y Santa Elena, hermano? Creo que lo oirían. 1000 trompetas, posiblemente. Pero este relajamiento de la música, hermano, es uno de los fenómenos que nosotros, hermanos, hemos estado viendo. Y hay otro fenómeno también más: la violencia. La violencia. Esto tiene que ver con la señal de Noé. Lucas 17, 26. Génesis 6, del 5 al 11. ¿Por qué creen ustedes, hermanos, que Dios destruyó con un diluvio la tierra en el tiempo de Noé? En los textos que les he dado, hermano, es porque de continuo era de pura maldad. De continuo era de pura maldad. Todos los designios de pensamiento del corazón de ellos era para hacer lo malo. ¿Y qué hicieron toda esa gente, hermano, en el tiempo de Noé? Corrompieron la tierra de Dios. Y la tierra se llenó de violencia. Totalmente. La violencia, hermano, es la fuerza que se emplea contra el derecho y contra la ley. Esa es la violencia. Se lo vuelvo a decir. La violencia es la fuerza que se emplea contra el derecho y contra la ley. O sea, la brutalidad criminal. Nuestra sociedad, hermano, está enferma. La disolutan. Dese cuenta nomás la cantidad de enfermedades que existen. Hay mucha enfermedad, hermano. Esa es señal de que la sociedad está enferma. Mire, esas gripes cómo se nos pegan, ¿verdad? Y al ratito todo el mundo, y hay gente que se escapa casi a morir. Casi digo, ¿verdad? Les decía yo el martes a los hermanos, miren, hay personas que ni se dan cuenta de lo que dicen. Les decía, miren que hay la gente, ya pobrecito el hermano Luna, ya se murió, ya dejó de sufrir, dije, ya, pobrecito, estaba muy enfermo. Ajá. Pero no saben si voy para el infierno o voy para el cielo, hermano. Y en lugar de dejar de sufrir aquí, comienza mi verdadero sufrimiento, hermano. A lo mejor en el castigo eterno. Y nosotros decimos, pobrecito, que se lo lleve el Señor, para que no siga sufriendo el hermano. Pero no sabemos si es el comienzo de un eterno sufrimiento. Estamos enfermos. Si usted ve la televisión, con unas cuantas horas que usted ve televisión, o unos días que usted ve televisión, usted ve no menos de 11,000 imágenes violentas, por lo menos en una semana. Más de 8,000 escenas eróticas en la televisión o pornográficas por cada mes. No menos de 1,714 actos de violencia por el día. La violencia se manifiesta en todos los niveles de la sociedad, iniciando en nuestros hogares. Cuando usted le da con violencia, con ira a un niño, le está enseñando violencia. Y si el niño ve que usted le deja ir una cachetada a la esposa, el hijo lo va a repetir con la de él.
Nosotros somos los que predicamos la violencia en los hogares. Mire, hay lugares donde los hijos los castigan con lazos mojados, con patadas, con el palo de la escoba, y hasta pedradas le tiran a los hipotes cuando no los alcanzan y se les corre. Hay gente que andan heridas, que hasta aquí me tiró mi mamá o mi papá, me tiró una piedra, mire la herida que me dio. Iniciamos en nuestros hogares la violencia. Personas violadas a diario. Los periódicos, las noticias, hermano, da lástima leerlas. El terrorismo, hermano, es otra forma de violencia. ¿Y qué es lo que está pasando hoy en día, hermano? Mire, hay un cuadro que lástima que el tiempo aquí se me termina para poder predicar y hablarles algo de lo que está sucediendo, lo que vemos en la televisión. Usted ha oído mencionar de un país que se llama Irán. ¿Lo han oído? Un país árabe, musulmán. Les decía a los hermanos el miércoles que hay corrientes teológicas que dicen que el anticristo va a ser árabe, y empiezan a decir y sacan del Corán y saca de los el Corán tiene 114 suras, o sea, capítulos, 114 capítulos se llaman suras, y el Corán habla del anticristo también. Y les decía a los hermanos que los árabes están tratando de implantar su religión. Acuérdense que el cristianismo, el judaísmo y el islamismo son las últimas religiones que se van a fundar con fuerza aquí en esta tierra. A los árabes que practican el islam se les exige que diezmen y mantengan la obra. No hay ni un árabe que deje de aportar una ofrenda para el islamismo. Inclusive en Estados Unidos están fundando muchos bancos con capital árabe para que todos los árabes en Estados Unidos puedan ir por ley, ser clientes de esos bancos. Inclusive, hermano, en las monedas como de Arabia Saudita tiene el 666 como figura. Y alguien dice, bueno, si hasta la moneda del anticristo ya está, porque es la moneda de Arabia Saudita, del Islam. Hay muchas noticias sobre estos países árabes en la televisión. Israel, que ocupa la mayoría de todas las noticias. No hay noticiero en el mundo donde no saquen las noticias de Israel, de Irán, Irak, Libia y otros países árabes. ¿Cuál es el problema de todas estas noticias? La posesión de la tierra, la posesión de armas nucleares, el petróleo. Y uno de los que está ocupando los encabezados de los periódicos, hermano, es Irán, que es un país islámico, fanático, terrorista. Ese es el segundo país en el mundo con la mayor producción de petróleo. Imagínese usted, el segundo país que produce petróleo. Al final de los tiempos, hermanos, cuando el anticristo se reúna y trate de gobernar y controlar este mundo, la tierra va a estar organizada por naciones. Por ejemplo, usted ve eso del ALBA, por ejemplo, ve todos esos países de Latinoamérica que Chávez los comanda, y hay algunos que no están metidos, que tienen un banco, que tienen tratados de defensa, que en lugar de comprar a los americanos y tener tratado con los americanos, lo tienen con los rusos, los chinos, los coreanos, los árabes. Ese va a ser un bloque. Ese va a ser un bloque de una de las 10 naciones del mundo, todo Latinoamérica, hablando con una sola palabra.
Imagínense que los iraníes cortaran de la noche a la mañana el petróleo en el mundo. Yo sé que los americanos son más inteligentes. Los americanos tienen suficiente petróleo. Lo que pasa es que ellos no sacan los de ellos, los tienen de reserva. Prefieren comprar y lo tienen almacenado. Dicen que hay petróleo para 300 años más. Otros dicen que 200 años más. De ahí para allá vamos a andar en bicicleta o a caballo o carros eléctricos o carros con agua que produzcan energía, electricidad. Y este país fanático que se llama Irán y que es terrorista, que tiene el petróleo del mundo, lo ven como una amenaza a la seguridad mundial. Estratégicamente, hermanos, está en el corazón del Oriente Medio, es enemigo acérrimo de Israel. Ellos tienen programas nucleares con fines civiles, dicen ellos, y pacíficos, para producir energía eléctrica. Pero tienen intenciones, hermanos, de armarse nuclearmente. Hay un libro que se llama Jerusalén, la crisis, algo así se llama el libro, de un pastor de la iglesia cuadrangular de Estados Unidos de apellido Higgy. Este pastor dice que actualmente los iraníes han comprado del arsenal ruso lo que toda nación desea tener: bombas atómicas de mochila, o sea que no son en cohetes, no son en misiles, sino que una bolsita, imagínense. Le dicen de mochila porque la puede dar un hombre en su espalda. Y que actualmente hay 2 de esas bombas en Estados Unidos. ¿Dónde? No se sabe. Y que las han comprado y las han logrado introducir en los Estados Unidos y no han podido encontrarlas. Pueden estar en Nueva York, no sé si usted tiene parientes allá. Pueden estar en Los Ángeles, pueden estar en Houston, en Chicago, Florida, no sé, dice el pastor. Los iraníes sueñan con tener esta bomba para amenazar. Esto, hermano, tiene que ver con el capítulo 38, el capítulo 39 de Ezequiel. Y fíjense que ese no es el Armagedón, no es el final. Ni siquiera ha comenzado el Armagedón. En ese capítulo 38 y 39 de Ezequiel, Dios permite por un vacío en el mundo político que Irán se asocie con los rusos, que son los reyes del norte, y que un ángel suene una trompeta en el cauce del río Éufrates, invadan a Israel. Pero Dios mismo es el que va a pelear esa guerra. Allí Ezequiel 38 dice que los jala con garfios en las quijadas, o sea, porque la idea de ellos es bombardear y destruir Israel. Dios los jala y los hace y los destruye con fuego del cielo. Eso yo le recomiendo que en esta noche usted tenga una lectura bíblica en Ezequiel 38 y Ezequiel 39. Más o menos es lo que yo les he dicho, lo que va a encontrar usted ahí. El líder que tiene Irán es un líder que ha sido comandante de las milicias revolucionarias de Irán, que es enemigo de Estados Unidos, de Israel, y que está tratando por todos los medios posibles, hermano, destruir a Israel. No, si el Señor no viene a llevarnos, en cualquier momento podemos despertar una mañana con una guerra nuclear en Egipto. O bien podemos despertar, hermano, en el cielo, o bien podemos despertar con una guerra. Así como se levanta usted de fresquito en la mañana,
No nos va a quedar otra alternativa, hermanos, que en realidad tratar de cambiar todas nuestras actitudes y encomendarnos al Señor, porque el tiempo se nos terminó. Merecedor soy de tu gracia y tu perdón, de tu perfecto amor. Indigno soy, no existe nada en mí con lo cual pueda yo pagar tu tierna